fue el mayor de 6 hermanos. En el colegio siempre fue un niño callado, atento y observador. Lo que más le gustaba era pasear por el campo y dibujar todo lo que veía. Con 16 años fue ayudante de una galería de arte. Luego se trasladó a Londres y ahí se enamoró, pero no tuvo suerte. Por eso empezó a tener un carácter malhumorado y triste. Y luego se trasladó a París. Estudió teología porque quería ser cura, pero al final se decidió por la pintura. En París conoció a todos los impresionistas y se hizo muy amigo del pintor Paul Gauguin, con el que se trasladó a Arles. Sus pinturas son post-impresionistas y se caracterizan por el vivo colorido y las formas retorcidas. Utilizaba mucho los espirales para dar luminosidad a sus pinturas. Los paisajes y retratos fueron sus preferidos. En total pintó 900 cuadros. Los cuadros más importantes son los girasoles, la habitación, café de noche, la estrellada, la silla, retrato y la casa amarilla. Esta es la noche estrellada. Van Gogh la hizo en el hospital de Carboncillo porque no le dejaban sacar las pinturas, porque lo dejaban todo desordenado y listo. Tiene muchos espirales para dar luminosidad al cuadro y formas retorcidas. Y utilizó muchos colores muy vivos. Nosotros lo hemos hecho con millones de gomis y hemos tardado 2 meses o más. Vengan por favor que se ve mejor desde lejos. Estos son los girasoles, que hay varios de estos. Van Gogh hizo muchos para conseguir un amarillo que casi ningún pintor tenía. Uno con 2, otro con 4, otro con 6. Y por último tenemos aquí el autorretrato de Van Gogh, que utilizó colores muy experimentosos y especiales.